RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buen provecho, este es su espacio. Estamos cerrando este año y ya estamos en el sexto año, así que estamos preparando el programa para el próximo va a ser el séptimo año en el aire, digamos, un programa pionero, el de la voz de la diáspora en Buen Provecho. Lo iniciamos con Thaís, cuando Thaís era la responsable y la conductora del programa Buen Provecho semanal, todos los días, y abrió el espacio para la diáspora los días lunes. Lo hacemos además en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, la emisora que se ve, rcr750.com. Usted nos puede seguir a través de nuestras redes, rcr750.com o a través de La Voz de la Diáspora también en Twitter. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestros dos distinguidos y muy queridos invitados, además con una información calientita recién salida del horno, dos o tres cositas. La primera es que tenemos una Navidad muy caliente. Tenemos lo que acaba de ocurrir en Perú con el presidente Castillo, cuyo intento de golpe de Estado, tal como se definió en Perú, duró como 2 horas, algo así. Lo ocurrido en Argentina con la vicepresidenta y el sistema de justicia es una cosa sorprendente. Y luego en el caso venezolano, el tema de la devaluación aceleradísima. El dólar comenzó hace unos pocos meses en 4 y el dólar oficial, me decían hoy en la mañana, está en 14 y algo, y el no oficial, un poco el verdadero, pues anda rondando los 18, ¿no? Esto hace que los pensionados y los jubilados van a tener un salario de $7 al mes. Eso ya no es pobreza extrema, sino lo siguiente. Eso además deteriora el salario de todos los venezolanos, de todos los trabajadores de Venezuela. Esto es terrible. Tenemos por otro lado una buena noticia. Hace unos pocos días, en este mes, las Naciones Unidas declaró al medio ambiente como derecho humano. Y eso es importante porque lo que nosotros tenemos enfrente, le hemos dedicado varios programas al tema de lo que está ocurriendo al sur del Orinoco, la destrucción ambiental y los ríos y el lago de Maracaibo y los bosques, etcétera. Va a tener que replantearse todo este tema porque ya no es solamente un tema de salud, de vida, de futuro de nuestros nietos y bisnietos, sino también del presente, porque ya es un derecho humano y el derecho humano consagra derechos y deberes, por supuesto. Pero tenemos además otra buena noticia. Tenemos como invitados a María Clara Roballo, que afortunadamente está mejor. Pensamos que hoy no la íbamos a tener en el programa, pero gracias a Dios la tenemos. María Clara
además ha estado con nosotros en muchas cosas, en muchas actividades, pero ellos desarrollan una actividad hermosísima. Yo creo que ese es un ejemplo a seguir lo que hace la Universidad del Rosario, lo que hace la Facultad de Estudios Internacionales, creo que se llama así, y lo que hace el Observatorio Venezuela de esa universidad. María Clara es internacionalista de la Universidad del Rosario, es candidato a máster en la Universidad Javeriana, es investigadora coordinadora de la línea de migración del observatorio, ha trabajado en el fortalecimiento, en los programas de fortalecimiento de líderes que ha desarrollado la universidad y trabaja con el tema migratorio también en la Universidad Nacional. Así que, y además llevan años dedicados a este tema y si hay gente que conoce el tema, son ellos. Y el otro invitado, muy querido también, es Chomín Lacera. Chomín es periodista graduado en la Central o en la Católica, Chomín. En la central. En la Central. Eh, es gerente, fue gerente de comunicaciones institucionales del Banco Central de Venezuela. Ha escrito ya ha dirigido, ha escrito en el Nacional, en Economía. Bueno, ¿dónde no ha escrito Chomín? Es presidente de una organización que ya lleva unas cuantas entrevistas a integrantes de la diáspora en todo el mundo, que es Diálogo por Venezuela. Eso lo comparte, entiendo que con el Ubieda, el Martínez Ubieda. Alejandro Martínez. Alejandro, Sí. con Alejandro. Y es un investigador, es investigador adscrito a este observatorio de la Universidad del Rosario. Vienen desarrollando un programa de radio que desde hace también unos cuantos años, todos los lunes a esta hora en Colombia. Por eso no nos acompaña otro investigador, dos investigadores muy queridos, Francesca y Ronald, que están en ese programa en este momento. Entiendo, si no, ustedes me corrigen todos los errores, por favor. Y ellos acaban de producir, bueno, ellos vienen, producen una bitácora, una información con los tres semáforos, el rojo, el verde, el amarillo, anunciando los problemas, lo que está asfalto. Hicieron en 2018 un encuentro donde participaron embajadores, el canciller ese momento, Holmes Trujillo, la gente de Migración y Fronteras, etc. Digamos que si alguien conoce el tema de la migración venezolana en Colombia, pero no es que lo estudian, sino que es que proponen, conocen, le hacen un seguimiento estrecho. Entonces, yo comenzaría por preguntar lo que ustedes acaban de presentar. Ustedes acaban de presentar un estudio, la síntesis de un estudio, porque son 60 páginas, si mal no recuerdo, donde además ha contado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que se ha aportado de verdad. Ha sido una fundación importantísima en la comprensión, para la comprensión de este fenómeno, su apoyo. ¿Qué cosas encontraron ustedes? Porque uno de los datos que sorprende es el número del que están hablando ustedes ya en términos de cuántos venezolanos hay por allá. Pese a que citan en el texto una cifra que ya la OIM superó. Ustedes citan en el texto 6.800.000, ya la OIM en muy poco tiempo pasó a 7.134.000 personas, el penúltimo informe por ahí hace 4 o 5 días, no sé. Entonces, bueno, hablen ustedes. ¿Y quién abre fuegos? María Hola Clara. Tomás, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Caracas Radio y muy complacidos de estar acá junto con Chomin presentándote y hablándote sobre las principales reflexiones de nuestro último informe. Es el noveno de un trabajo de 9 informes que hemos hecho sobre el tema migratorio con búsqueda de generar propuestas para la creación de políticas públicas enfocadas a este tema. Y bueno, este último se llama El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026. Es un documento que se pensó justamente para el gobierno nacional, que se encara a retos importantes en materia migratoria y buscamos justamente acá en este documento, identificamos 12 grandes desafíos para los cuales lanzamos 57 recomendaciones específicas. Ya, ahorita más adelante hablaremos un poco más de los desafíos en específico. Y lo que, como te decía, lo que se busca es
generar insumos que sirvan para la creación de política pública, para gestores del gobierno o tomadores de decisión en esta materia tan importante, especialmente para el caso de Colombia, que como tú bien lo decías, estamos hablando de una diáspora que ya supera los 7 millones de personas. Por términos de edición no alcanzamos a hacer la última actualización, pero pues evidentemente Colombia recibe más del 35% de todo este gran número de venezolanos que han salido en los últimos años de su país. Ok, ustedes en el informe tienen avances, y además con el tema de los semáforos con los que ustedes trabajan, tienen avances, logros, donde está el verde, donde está el amarillo, pero también los vacíos, ¿no? Que es de donde derivan las 57 recomendaciones que formulan al final del proyecto. Lo van además organizando por áreas temáticas. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuáles son los logros? Porque yo creo que a mí me parece que Colombia es un país ejemplar. Pareciera que hay una política de Estado ejemplar en el mundo. Yo no creo que haya otro país en el mundo que haya hecho lo que ha hecho Colombia, pese a tener una migración muy poderosa que ya roza los 3 millones o los 2.500.000, de acuerdo al DANE. Díganme ustedes entonces cuáles son los avances, cuáles son los logros, cuáles son los vacíos, qué es lo que hay que hacer, por dónde apuntar, cuáles serían las prioridades. Bueno, efectivamente, Colombia ha adelantado una política de regularización de la población migrante muy audaz, realmente, y yo diría que en el marco latinoamericano, incluso yo creo que en el marco mundial, muy destacado, ¿no? Porque hay que verle la cara a haber podido registrar en poco más de un año a 2.400.000 venezolanos que estaban, gran parte de ellos, en situación irregular o con una situación regular muy precaria, que era un permiso especial de permanencia que tenían, ¿no? Entonces, haber podido hacer eso en poco más de un año, pues realmente creo que ha sido algo muy, muy positivo realmente. ¿Y qué es lo que toca después de haber adelantado en gran parte este proceso de regularización? Todavía no ha concluido, todavía sigue. Ya se les han entregado a estos venezolanos, de los 2.400.000 venezolanos un poquito más, que se registraron, ya 1.600.000 se les ha aprobado el permiso eh, eh, por protección temporal, que es el famoso PPT, que es un documento de identificación muy parecido a una cédula de identidad o de ciudadanía, como dicen en Colombia, y esta va a ser la llave que les va a permitir acceder, digamos, a servicios, acceder a derechos, acceder al mercado del trabajo de una manera mucho más fácil de lo que venía sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, después de haber adelantado gran parte de este proceso, qué es lo que le toca? ¿Cuál es el próximo gran paso de Colombia? Es justamente acelerar todo el proceso de integración de toda esta población migrante con vocación de permanencia en el país. Y para tales efectos que nosotros hemos preparado, digamos, este documento, que es un documento, como bien lo decía María Clara, con recomendaciones muy concretas de qué paso en diferentes ámbitos, en el ámbito de integración, en el ámbito laboral, en el ámbito de género, en el ámbito de la niñez, en el ámbito de los derechos fundamentales, como el del derecho a la salud o a la educación. ¿Qué pasos tiene que dar pues, las nuevas autoridades de Colombia que asumieron el gobierno recientemente, el 7 de agosto, ¿no? Entonces, el documento lo que pretende es ayudar en este proceso. Una, una, hay unas cosas que surge siempre en las discusiones. En las últimas 3 o 4 semanas me he encontrado con gente conocida, con gente... y cuando hablamos de las cifras, la cifra nuestra en el observatorio es de 7 millones, más de 7,5 millones en este momento, porque el esfuerzo de la OIM se concentra fundamentalmente en 17, 18 países latinoamericanos y unos pocos países europeos, pero la diáspora está en China y en la India, la diáspora venezolana. Entonces, son datos que no aparecen en... Pero en todo caso, más allá de eso, cuando uno le dice, oye, mira, hay más de 7 millones de venezolanos fuera, o 7 millones de venezolanos fuera, dice, no me lo creo, ¿no?
tú dices, bueno, pero ¿cómo es eso? Entonces, ¿y cómo haces tú para levantar la información? Entonces, yo traslado esa pregunta, se la traslado a ustedes. ¿Cómo hacen ustedes? Porque el OIN dice que ellos utilizan lo que es la matriz de seguimiento, ingresos versus salidas, y entonces, bueno, ¿cuántos se van quedando? Ahora, eso es muy complicado porque nosotros tenemos 2.300 kilómetros de frontera y como 800, 900 trochas por las cuales pasa la gente. Entiendo que la política de tanto del PEP inicial y ahora del estatuto es visibilizar por un lado, y uno agradece eso en el alma, y además regularizar para poder integrar, ¿no? Eso ya es una lucha, de hecho, contra digamos, con las industrias que se benefician de la debilidad y la vulnerabilidad de la diáspora que entra por los caminos irregulares. ¿Cómo hacen ustedes para hacer la afirmación del número de personas? Y después paso a hacerle otras preguntas relacionadas con ese tema. Bueno, yo creo que en efecto hay que partir que las cifras en migración no son exactas, ni para medir la migración venezolana ni para medir otros flujos migratorios. Claro está, la migración venezolana presenta desafíos que van incluso mucho más allá. Es increíble que más del 20% de la población venezolana haya salido de su país en los últimos 5 años. Esa cifra demográficamente, digamos que se destaca incluso con países de larga tradición de expulsión migratoria como lo es Colombia, que tiene una tasa cerca del 12% de su población está hoy fuera del país. Estamos hablando que Venezuela tiene un 25%. Esto ya muestra que allí están pasando situaciones muy complejas y que Venezuela es un altísimo expulsor de personas hacia otros países. Y por otro lado, aquí también tenemos que entender que son flujos mixtos, flujos diversos. Hay migración con vocación de permanencia, hay migración en tránsito, hay migración pendular, y esto hace que sea muchísimo más complejo justamente contabilizar esta migración. Y si a eso se le suman las características de nuestra larga y porosa frontera, en donde muy bien lo dijo Tomás, hay muchísimas trochas que van variando, porque no son trochas estáticas, sino van variando de acuerdo a las situaciones. Pues es muy difícil y sobre todo con un altísimo carácter irregular de esta migración. Una migración que tiene grandes dificultades para tener un pasaporte, es una migración que tuvo que salir en gran medida también en una situación donde la frontera como que con Colombia, que es la gran frontera entre Venezuela, estuvo cerrada. Y esto hace muchísimo más desafiante y difícil hacer un seguimiento. Está un ejercicio que es el de la plataforma R4B, que efectivamente hace este seguimiento, esto sobre todo sustentado por las oficinas de migración de los países que hacen parte de esta plataforma, pero pues tenemos que entender que no son cifras, como lo digo, exactas. Incluso es muy difícil medir teniendo en cuenta esta alta irregularidad de la migración venezolana, al menos en Sudamérica y el Caribe, que están en constante movimiento. Entonces, muchas veces pueden entrar a Colombia, pasar unos meses, tal vez no les va como lo esperaban, intentan irse a terceros países como Perú, Chile, Ecuador, y asimismo están regresando. En estas épocas de sembrinos, muchos regresan a Venezuela y está en un movimiento constante, y esto hace también más difícil el conteo de estos flujos migratorios. Entonces, digamos que las cifras sí pueden tener espacios de error, pueden de pronto haber duplicación de conteo en algún otro país, pero también lo que nos ha mostrado un poco desde el caso colombiano, que es justamente con esta apuesta al estatuto temporal, y es generar el censo más grande que pueda haber en el mundo contando migrantes venezolanos en su territorio. Y en un solo año logramos tener una cifra de 2,4 millones de migrantes venezolanos con vocación de permanencia que habían ingresado al país hasta el 31 de enero del 2021, es decir, sin contabilizar los que han entrado en el 2022, y ya la cifra en sí es bastante grande, lo que nos muestra que a pesar de que sí, de que hablar de 7 millones es una gran cifra, creo que, y a pesar de que son cifras que pueden tener bastantes errores, debemos también entender o que usualmente la migración en términos generales y en gran medida la inmigración venezolana son subregistros. Es decir, que posiblemente estos números sean aún mayores de los que estamos hoy viendo. Entonces, en ese sentido, antes de darle la palabra a Shomi, eh, creo que efectivamente el tema de las cifras es un gran desafío para los gobiernos en materia migratoria. Chomin.
Gracias. Quería agregar que sí, nosotros en el observatorio no levantamos, digamos, información de cifras de migrantes, no tenemos esa capacidad, nos basamos en cifras oficiales. Según las cifras dadas por el gobierno colombiano, en Colombia se habla de 2.400.000 venezolanos. Sin embargo, solamente en el registro único de migrantes venezolanos que se abrió con el Estatuto de Protección, ya hay pues 2 millones, casi 2.500.000, ¿no? Y ahí no están contabilizados, entonces, los que tienen un estatus legal de visas, etcétera, no están contabilizados ahí y tampoco están contabilizados y sabemos que hay una población que se ha mantenido irregular, bien porque no ingresaron en el estatuto, bien porque han llegado después de que se cerraron los plazos de inscripción, ¿no? Entonces, es muy probable ya a este panorama que nos ha pintado, digamos, María Clara, de que el tema de contar migrantes es complicado, es muy probable que esas cifras sean mayores en la realidad, ¿no? Que por estas razones que explico. Claro, además hay otra cosa, porque, bueno, si la gente no cree, uno no puede discutir creencia, digamos, alguien que diga yo no creo, bueno, mira, lo siento, no te puedo convencer, ¿no? Es así como no creo en Dios o sí creo en Dios, bueno, es una decisión, ¿no? Eso no se discute. Lo que sí se discute son datos, ¿no? Y yo creo que la UIN, que ha venido haciendo un esfuerzo enorme por levantar la data, por actualizarlo, incluso han hecho unos ajustes. Si uno ve los datos de la UIN a julio del año pasado, consigue con que en ese momento había todavía 5.600.000 de acuerdo a los datos, pero comienzan a hacer los ajustes en el levantamiento, encuesta que hicieron en Ecuador y constatan el número de irregulares. Ese número de irregulares era como de 600.000 entre Colombia, República Dominicana, México, Centroamérica, Panamá. Y bueno, arriban a la conclusión de que son 6 millones, creo que arrancó con 6.100.000 o 6.200.000 y luego pasó a 6.800.000 y ya está en 7.100.000. Como repito, nosotros vamos levantando la información desde los instituciones de censo o los padrones, como en el caso de España, el padrón continuo de las alcaldías, y uno va levantando la información a pese a las dificultades y se consigue con eso, con que los números superan los 7.5 millones de venezolanos, lo que me lleva a dos cosas, a dos preguntas. Una primera es que, y no sé si esto los mete a ustedes en algún debate innecesario, es la declaración del actual embajador cuando era canciller, el actual embajador de Venezuela en Colombia cuando era canciller, cuando la que era en ese momento vicepresidenta, Marta Lucía, decía que había 1.800.000 venezolanos y el señor Plasencia, en ese momento ministro, decía que eso era una exageración, ¿no? Claro, nunca aportó sus cifras, ¿no? Para decir, mira, es una exageración porque los datos míos son estos, pues porque no hay datos oficiales en Venezuela. Si en Venezuela se invisibiliza, mientras que Colombia hace un esfuerzo por integrar y visibilizar, aquí lo que hacen es el intento de ocultarlo, ¿no? Ahora él es embajador, entonces, ¿qué va a hacer? Pero la otra cosa es la declaración del propio presidente Petro, que dijo que Y nosotros sí observamos, y en nuestros informes lo hemos dicho, que ya desde la campaña, incluso desde la campaña del actual presidente Gustavo Petro y en los primeros meses, digamos, de ejercicio ya del poder, sí ha habido unas preocupantes afirmaciones. La que tú señalas del propio presidente, donde habló de esto del, del- de que el flujo se había invertido, fue lo que dijo exactamente. El propio embajador también, Benedetti, el embajador de Colombia a Venezuela, negó de alguna manera, dijo supuesta migración, ¿no? Algunos hablan de ese tema, pero eso no existe, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ha habido
declaraciones en este sentido, y lo que sí nosotros hemos podido constatar adicionalmente a esto es que el tema migratorio no ha estado en las prioridades del nuevo gobierno de Colombia. Así como en el gobierno pasado de Iván Duque, el tema migratorio fue una de las banderas de su acción política. En este gobierno, el tema migratorio ha estado ausente, no del todo, pero sí en gran medida. Ha habido declaraciones de principio, en el sentido que se les va a dar a los migrantes pues todos sus derechos, se les van a respetar los derechos humanos. Incluso en algunas reuniones internacionales han dicho que van a continuar con el ETPB, han dicho también que van a tomar en consideración el acuerdo de Cartagena sobre el refugio, que es una concepción un poco más amplia del refugio que la Convención de 1951, pero no ha habido anuncios de políticas concretas sobre el tema migratorio, y tampoco ha estado en la narrativa del gobierno en absoluto, con la excepción de estas pequeñas cosas que he dicho. Y este tema a nosotros sí nos preocupa, porque en la medida en que eso no esté entre las prioridades, cuando la migración venezolana representa hoy en día alrededor del 5% de la población total de Colombia, así que es una minoría significativa, pues eso puede ayudar a invisibilizar el tema, y sabemos que cuando un tema se invisibiliza, pues bueno, no es objeto de atención, de políticas públicas, y la población venezolana, que está en peores condiciones, pues puede afrontar situaciones pues de carácter social y económico muy complicadas. Yo quisiera, vamos a ir al corte, pero yo quisiera que después, porque yo sé que María Clara tiene así como ganas de intervenir, pero no la quiero cortar, porque vamos ahorita al corte del primer segmento, y al regreso sí me gustaría hablar de dos o tres cosas. Una, darle continuidad a esto para que María Clara cierre pero darle continuidad con el tema de la localidad, que es una cosa que ustedes señalan en el texto que me parece fundamental, porque la gente no migra a países, sino a ciudades y localidades y comunidades. Y desde comunidades también, y eso es importante para el país receptor y el de origen. Y el tema de las propuestas que pueden pensarse. Pero eso lo hacemos al regreso, entonces por favor desconéctense y se vuelven a conectar a al mismo link. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate, o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país,
no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa con nuestros dos distinguidos invitados muy queridos, amigos, María Clara Roballo, quien es internacionalista, profesora e investigadora del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, terminando su máster en la Universidad Javeriana, trabajando con el tema migratorio también en la Universidad Nacional de Colombia. Y con Chomín Laceras, o Chomín Laceras, quien es periodista, fue director de comunicaciones institucionales del Banco Central de Venezuela, dirige la organización Diálogo por Venezuela, es miembro también, fundador miembro e investigador del Instituto del Observatorio de la Diáspora, perdonen la confusión, del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario. Además, es un actor clave con el diálogo ciudadano y también es presidente de esa asociación y al mismo tiempo trabaja en la emisora de radio, participa en la emisora de radio en el programa dedicado al tema de la diáspora en la Universidad del Rosario. Perdona, Chomin, como lo atropellado y lo enredado que tuve, pero bueno, todo el mundo te conoce, sabe quién eres, sabe, periodista dirigiendo una institución tan prestigiosa cuando lo era el Banco Central, o cuando lo era más, el Banco Central de Venezuela. Pero María Clara se había quedado con ganas de hablar para terminar de cerrar las cosas y luego retomamos con dos o tres preguntas, por favor, María Clara. Claro que sí, Tomás. Justamente ante esas narrativas que se venían escuchando del gobierno venezolano, que hoy resulta particular escucharlas también desde algunos representantes del gobierno colombiano, y es sobre la migración está o no existe o está retornando a Venezuela. Y yo creo que académicamente las cifras, justamente cuando retomamos esta data, nos han mostrado es que la migración tiene una tendencia continua al crecimiento, con unos picos elevados en el 2018 y 2019, pero ejemplos claros están aquí dentro de la institucionalidad colombiana, el hecho de que 2.471.000 migrantes venezolanos hayan respondido favorablemente al ETPB, es decir, que buscan regularización por más de 10 años. Eso muestra efectivamente que no tienen pensado regresar a Venezuela. Si a eso sumamos cómo se han venido afiliando al sistema de salud o a las matrículas estudiantiles en Colombia, y eso también son números importantes que se han venido solidificando y consolidando en los últimos años, muestran el efecto que es una población que requiere políticas, no solamente de acceso a derechos, sino de integración, que esa fue la apuesta en la que ha venido abordando o se ha venido manejando, al menos desde los últimos gobiernos de Colombia, frente al tema de que no es solamente un tema de ayuda humanitaria, no es simplemente un tema de ayuda de una crisis, sino que el tema migratorio en Colombia, en Venezuela, de Venezuela hacia Colombia y la región, pues ha venido a cambiar el panorama nacional y local de diferentes países, y se requieren políticas de integración porque son personas que buscan construir sus futuros en Colombia. Entonces,
a cualquier otro tipo de manifestaciones es un contrasentido a lo que es tan evidente con las cifras y con el manejo institucional que se ha tenido en temas migratorios en Colombia. Ok, hay varias cosas que yo quería preguntar. No sé cómo ordenarlas. La primera es el tema local, que está reivindicado y señalado con mucha precisión en el estudio que ustedes presentaron. Luego está los temas de la integración socioeconómica como una línea de trabajo. Y hay otro que está vinculado al índice multidimensional de integración. Hay otro que es el rol de la cooperación internacional. Pero la pregunta que quiero hacer es, ustedes están planteando, para que después las desarrollen, hacer como una pregunta previa. Ustedes están planteando la necesidad de políticas locales, ¿no? Digamos, tú tienes una política nacional, pero luego tienes instituciones en el plano local, digamos, Cúcuta que concentra, o el norte de Santander que concentra, no sé, el 15, el 12, el 14%, pero que además el 14% de una diáspora que allí representa el 20% de la población, ¿no? Porque estamos hablando mientras que los 500.000 en Bogotá representan un número, digamos, y la capacidad institucional y la situación económica y las empresas son distintas. Entonces, ese énfasis en lo local me parece clave. La pregunta va, porque ustedes están concentrados en Colombia, yo digo, ajá, Venezuela tiene un montón de regiones de donde sale la gente, ¿no? De Maracaibo, de Carabobo, de Miranda, y ahí no hay ninguna reflexión sobre ese tema. ¿No se requeriría para la integración, para aprovechar ese diálogo que está en los encuentros que ha habido en Cúcuta de Fede Cámaras con las asociaciones empresariales, no sería necesario pensar que también lo local debería ser importante en Venezuela? Digo, lo pregunto, aunque sé que ese no fue el objeto del estudio, es para pensar, para ver si pensaron sobre este tema y luego para que desarrollen cómo están pensando lo local en el estudio que realizaron en Colombia. Fíjate, muy rápidamente este tema lo ha desarrollado especialmente María Clara, pero tú tomas un tema muy importante y es que no es lo mismo un migrante venezolano que procede de los Andes venezolanos, del estado Táchira, que migra a Colombia, no es lo mismo que un migrante que viene del estado Sucre, del oriente venezolano, que migra a
Bueno, logramos, se logró restablecer internet, eso ya casi es arte de magia. Tú estabas hablando, Sí, Chomi. sí, decía un poco respondiendo a tu pregunta y esperando que María Clara lo complemente, que efectivamente no es lo mismo un migrante que viene del Táchira venezolano que llega a Colombia que uno que venga del estado Sucre, del oriente venezolano. El migrante que viene del Táchira probablemente tiene ya una relación con Colombia, e incluso si migra del estado Táchira a una zona andina de Colombia, pues tiene ciertas similitudes desde el punto de vista cultural, y es diferente a un migrante de todo Sucre que llegue, por ejemplo, a Bogotá o Medellín en la zona andina, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, sí creo que puede ser importante desde el punto de vista de la integración tomar en cuenta un poco estas diferencias que puede haber entre los propios migrantes venezolanos. Me parece un punto interesante. Quizás no sé, ese tipo de cosas no se han abordado porque ha habido cosas más urgentes que hacer, pero quizás a la hora de entrar en una cosa chiquita de la integración, del trabajo ya en detalle, creo que tomar en cuenta estas diferencias podría ser muy interesante. María Clara. Sí, tal vez antes de mencionar este tema, efectivamente desde lo local, nosotros dentro de estos 12 grandes desafíos, digamos que los dividimos como en 5 grandes temáticas. En primer lugar, una de las recomendaciones es que se tiene que fortalecer la arquitectura institucional que se ha venido desarrollando desde el tema migratorio. Es decir, Colombia debe aprovechar la curva de aprendizaje que ha tenido en los últimos años en materia migratoria y eso incluye la continuidad a la implementación del Estatuto Temporal de Protección a migrantes venezolanos. Por otro lado, está justamente el tema de fortalecer territorios y la gobernanza local, pero también fortalecer el tema migratorio en la agenda de política exterior colombiana. Y ahí obviamente también está el tema de cuál va a ser la agenda con los cooperantes internacionales que han tenido un papel tan importante y relevante en la gestión migratoria, no solamente en Colombia, sino en la región. Luego hay un tercer espacio o macroespacio en donde es muy importante el enfoque diferencial, porque debemos entender que efectivamente no es una migración homogénea, sino hay múltiples perfiles, es una migración compuesta por múltiples minorías y en este informe particular identificamos 4. Mujeres, que es el 51% de la población migrante en Colombia y que tiene grandes desafíos, sobre todo para la integración socioeconómica y productiva en Colombia. Por otro lado, el tema de los retornados, que tenemos con la historia que compartimos con Venezuela, hay un número todavía eh, no es un número indefinido de retornados que requieren políticas públicas. Por supuesto, también el tema de niños, niñas y adolescentes. Cerca del 25% de la población migrante en Colombia es menor de 18 años y de ese 25%, el 42% es menor de 8 años. Allí ahí tiene que haber políticas específicas y por otro lado, con los solicitantes de protección internacional. Ese enfoque diferencial tiene que tener acciones específicas en estos 4 renglones poblacionales. Hay otro macroespacio que tiene que ver con acceso a derechos, porque va a ser muy difícil lograr la integración si no hay acceso a derechos fundamentales y específicamente nos basamos en salud y en el sistema educativo, especialmente en temas educativos escolares. Y por último, hablamos de la integración socioeconómica y productiva, que requiere bastantes estrategias, y también, obviamente, abordar el tema de la xenofobia. Entonces, luego de ver estos 5 macroespacios y retomando el tema de la territorialidad, aquí debemos entender que el 97% de los municipios en Colombia hoy tienen migrantes venezolanos. Y eso ya obliga efectivamente a que hayan políticas locales dentro de la gobernanza para el manejo migratorio. Y no todos los departamentos ni todas las ciudades han incluido el tema migratorio dentro de sus planes de gobierno local. Tiene que haber allí fortalecimiento. Pero para eso, antes, tiene que este nuevo gobierno incluir el tema migratorio con ese enfoque local en el Plan Nacional de Desarrollo que en este momento se está estudiando. Entonces, efectivamente, allí hay que empoderar muchísimo a los territorios y empezando por temas presupuestales para el manejo de la migración. Ya en el tema que tú planteas, y es efectivamente que incluso muchos colombianos desconocen que Venezuela, al igual que los colombianos, estamos divididos por regiones. Y hay unas diferencias culturales importantes y leemos al venezolano como un todo, como un homogéneo, y no entendemos todas estas particularidades. Yo particularmente creo, y todavía no lo he visto abordado desde otros
espacios y otros estudios, creo que todavía estamos un poco crudos en manejar y entender la migración, justamente desde la particularidad. En este momento se está intentando generar la política migratoria integral, como generar condiciones normativas, estructurales, básicas para permitir identificación, regularización, acceso a derechos, por supuesto la integración socioeconómica de la población en Colombia, de esta población en Colombia, pero yo creo que si todos estos primeros pasos y estas bases que se están creando y que deberían tener continuidad en este nuevo gobierno son exitosas, nos llevará efectivamente a un espacio en donde podamos entender y con mayor precisión esa diversidad que nos ofrece el pueblo venezolano hoy en Colombia. Ojalá así sea y ojalá se dé ese tema y se debate. Ok, perfecto. Voy a agarrar el elemento referido a los niños, porque eso es un problema particular en Colombia. En Colombia no basta con nacer eso tiene un término legal. No basta con nacer en Colombia para ser colombiano, necesitas tener parientes colombianos para poder, incluso creo que es la madre la que debe ser colombiana, no estoy seguro. Pero en todo caso, eso tiene una implicación y desde Venezuela los documentos no existen para los venezolanos y hay que ir a Venezuela para poder sacar la cédula. Me estás hablando de que hay un porcentaje de niños. Recuerdo que el anterior presidente, el presidente Duque, le concedió la nacionalidad colombiana, no recuerdo, cerca de 30.000 niños, ¿no? Digamos que uno agradece ese gesto porque eran niños que estaban en el aire y eso vulnerabiliza a la persona, ¿no? Por otro lado, y asociado a eso, está el tema de que antes tú tenías dos organizaciones que se encargaban del tema migratorio. Y vuelvo a esto que eran Fronteras y Migración. Y Frontera tenía vida propia. De hecho, Felipe Muñoz comenzó a trabajar allí antes de llegar a Migración y ahora está en el Banco Interamericano. Pero ahorita Migración se incorpora como unidad dentro del ministerio. Es decir, que pareciera que esa visibilidad que tenía ya no la tiene. Eso tiene implicaciones. Ese es un segundo argumento. Un tercero es eso que ustedes le están pidiendo, esa cosa de saber en cuántos municipios hay venezolanos, seguramente con las cifras de cuántos venezolanos hay en cada uno de los municipios o aproximada, pues, ¿no? La pregunta es, ¿por qué en Venezuela eso no existe, ¿no? Digamos, a mí me llama la atención, eso lo dejo no para que ustedes me lo respondan, porque eso no fue su análisis, pero me llama la atención que no tengamos eso dicen que no hay envidia positiva, pero me da una cierta envidia. Creo que positiva el hecho de que ustedes tienen un centro que está preocupándose de la migración, cuando nosotros deberíamos tener centros en nuestras universidades preocupados de la emigración, ¿no? Y que sería interesantísimo poder crear una red, y estoy hablando ya como una propuesta para los temas de integración social y económica. Entonces me gustaría ver cómo lo están pensando. Digo esto porque hace poco estuvimos en Bogotá a propósito del lanzamiento del clúster de emprendimiento, del capítulo de emprendedores de la red global, y creemos que allí es importantísimo buscar mecanismos que permitan darle un vuelco al tema migratorio, un gran impacto, un programa de gran impacto, de gran alcance y de gran aliento, porque hay unas organizaciones en Colombia. ¿Cómo lo están viendo ustedes y en qué áreas creen que es posible todo este tema de la integración? Bueno, Tomás, voy a referirme al segundo punto que tú planteas, que es de la arquitectura institucional en Colombia, ¿no? Efectivamente ha habido algunos cambios en este gobierno que también han sido objeto de preocupación por parte nuestra, porque sentimos que va en la dirección de no darle prioridad al tema migratorio. Hasta ahora en Colombia el tema migratorio básicamente estuvo en manos
que fue una unidad muy chiquitica que empezó a funcionar en el gobierno de Santos primero, que tenía un poco al mando de Felipe Muñoz, a que tú te referiste, que tenía como su objetivo era coordinar todo lo que tenía que ver, las políticas gubernamentales que tenían que ver con el tema de la migración a nivel del propio gobierno central y coordinar también con los territorios, con los departamentos y con las ciudades, con los municipios de Colombia, y al mismo tiempo coordinar con la cooperación internacional, con las organizaciones de la sociedad civil. Y esta era una unidad que estaba adscrita a presidencia de la República, así que tenía un contacto muy directo con el propio presidente y eso le daba gran autoridad. Con este gobierno, por razones que adujeron de carácter presupuestal, hicieron una poda, digamos, de las organizaciones adscritas a presidencia y eliminaron esto y las funciones han pasado a la Cancillería. Dicen que van a abrir, pero eso no se ha concretado, un viceministerio de temas fronterizos o migratorios, eso no se ha dicho claramente qué, pero el hecho es que ha pasado a la Cancillería y simplemente hasta ahorita se anunció que va a haber un funcionario pues, que han contratado, que fue en su momento fue presidente de Migración Colombia, para asesorar en este tema. Pero a nuestro juicio esto le quita mucha fuerza. No es lo mismo estar al lado de la oficina del presidente en el Palacio de Nariño que un tema que está a cargo de un viceministerio, en el mejor de los casos, en la Cancillería, ¿no? Y efectivamente este ha sido un cambio institucional que ha habido, que va en la dirección contraria, a nuestro juicio, de fortalecer institucionalmente las capacidades de Colombia, y así lo hemos hecho ver en diferentes ámbitos. Bueno, nos quedan pocos minutos, así que aprovechen, por favor, porque la verdad es que ese estudio y las recomendaciones dan para muchísimo más, dan para un programa es insuficiente, que trataremos de abordarlo en otro también. Dejamos unas cosas en el aire, por ejemplo, el papel de la cooperación internacional. eh, pero bueno, por favor, traten de cerrar con aquello que consideren fundamental, aprovechando ese valioso trabajo que ustedes realizan. Bueno, yo quisiera abordar tal vez muy rápidamente los dos temas que pusiste, niñez y el tema justamente de esa mirada de los que llegan, pero también los que se van, que creo que es muy, muy importante entender ese panorama integral del tema migratorio. Aquí el tema de los niños, pues como lo mencionaba, es una población importante estadísticamente. Está el tema efectivamente del programa Primero la Niñez, que busca erradicar el riesgo de la apatridia, pero va a estar vigente hasta agosto del 2023. Lo que se espera es que el próximo año, los primeros meses, el gobierno defina qué va a pasar con esa política de protección a la infancia, y saber si efectivamente con esta nueva relación entre el gobierno colombiano y venezolano, si la población migrante sigue estando en riesgo a la apatridia o no. Allí creo que va a ser muy, muy importante. Igualmente hay que avanzar en el acompañamiento a menores que deciden emprender procesos migratorios sin la compañía de padres y adultos, que cada vez son más evidentes en nuestros territorios y en nuestras fronteras, y las redes de tráfico, de trata de personas y trata de migrantes, en donde los menores de edad son una de las principales víctimas. Allí todavía hay muchísimo por hacer desde la territorialidad colombiana. Perdón, institucionalidad colombiana. Y frente a este último tema que planteabas, yo no he visto académicamente que haya esa integración. Nosotros desde el observatorio intentamos siempre tener profesores venezolanos que nos muestren un poco lo que está sucediendo allí como una fuente necesaria para el análisis que nosotros hacemos. Pero en el manejo migratorio, para medir esas ausencias que están quedando en Venezuela y que son tan difíciles de seguir, yo he visto más en este momento trabajos periodísticos maravillosos, en donde se han unido periodistas independientes venezolanos con periodistas independientes colombianos, y allí ya hay algunos nichos interesantes de investigación. Ojalá la academia también siga este camino y efectivamente entienda que quienes llegaron dejaron de estar en sus familias en un territorio. Y hay población, no me alargo más, Tomás, solamente creo que es importante esta mirada 360 del tema migratorio. Claro, claro. No, de verdad que mil gracias. Yo siento que el tiempo no fue suficiente. Gracias, María Clara. Gracias, Chomin.
por el trabajo que realizan, por el tiempo que nos dedican, y en algún momento creo que vamos próximamente a tener alguna reunión con la gente, con el clúster de educación superior y varias universidades para conversar sobre la posibilidad de ir integrando esa experiencia maravillosa que ustedes tienen y compartirla con universitarios y universidades en Venezuela. Así que mil gracias y yo los voy a aprovechar en algún otro momento muy pronto porque ese estudio tiene mucho que sacarle y mucho que exprimirle. Así que mil gracias y que esta Navidad allí sea mejor que la del año pasado, que la del antepasado, es decir, que la pasen bien. Feliz Navidad. Feliz año. Sí. Feliz Navidad y feliz año, Tomás. Gracias. Y gracias. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.